Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el hermano César de León, Guanajuato, y quiero compartir con ustedes un pequeño tema acerca de la salvación. Sabemos que el Señor Jesús murió por todos, pero no todos quieren aceptar esa salvación. Aunque esto tiene que ver en gran manera con la predestinación, y es uno de los puntos que queremos tocar en este pequeño tema, pero que también queremos verlo desde el punto de vista del tabernáculo de Moisés y desde el río de Ezequiel. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, una porción que quiero leer, dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Es decir, para Dios lo que está con él está vivo, ¿verdad? Habla de la vida del espíritu, ¿verdad? Y el río que menciona aquí lo podemos tomar como el río del espíritu, aunque sabemos que lo que Ezequiel está hablando del templo y de este río se refiere al milenio, pero lo vamos a tomar nosotros en sentido espiritual como el río de Dios, y dice que todo lo que entre al río de Dios vivirá. Entonces lo que no entre no vivirá, pero sabemos que hay niveles, por así decirlo, de salvación. Por ejemplo, los hebreos, cuando fue lo de las plagas, me recuerdo ahorita que los primogénitos tuvieron doblemente salvación, porque la última plaga era para la muerte de los primogénitos, y se salvaron los primogénitos de morir en esa peste, en esa plaga, tanto cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. Pero visto desde el tabernáculo de Moisés, existen tres niveles en el tabernáculo de Moisés. Está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Diríamos que hay cristianos al nivel atrio, cristianos al nivel lugar santo y cristianos al nivel santísimo. El tabernáculo de Moisés tenía una puerta a la entrada, y Cristo dice: yo soy la puerta, ¿verdad? Todo lo que está en el tabernáculo es figura de Cristo, los utensilios, las herramientas, el candelero, y todo tiene que ver con Cristo, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Sin embargo, para entrar a la salvación solamente hay una puerta, y se llama Cristo. No hay otra puerta. El que no entrare por esa puerta es un ladrón, dice el Señor Jesucristo. Entonces, todo el que entra en el sentido espiritual al tabernáculo, eso representa la salvación. Pero hay cristianos a nivel atrio. En el atrio nosotros encontramos que ahí hay un lavacro, que es figura del bautismo, hay sacrificio, ¿verdad? Está el holocausto. Entonces los cristianos que viven a ese nivel, son salvos, que conocen del bautismo, que conocen de la salvación, que conocen esos temas, pero ese lugar no tenía cobertura. Ese lugar le daba el sol directo, es decir, son cristianos que solamente pueden dar el 30%, porque el atrio representa el 30%, solamente el lugar santísimo representa el 60%, y el lugar santísimo el 90%, porque el otro 10% lo da el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, para entrar al lugar santo, perdón, había 5 columnas, y estas 5 columnas representan a los 5 ministerios, ¿verdad? Podemos decir algo acerca de los ministerios, que los ministerios, dice Pablo, una de las funciones, de los requisitos o de las características de los 5 ministerios, dice el apóstol Pablo: yo os quiero presentar como una virgen pura para su marido. Entonces, estos cristianos ya reconocen los 5 ministerios. Estos cristianos ya tienen cobertura, porque ya había una cobertura, ya no daba el sol directo, sino que era una luz que venía del cielo, es decir, tenían revelación. Sin embargo, solamente pueden dar fruto al 60%, no al 30%, y estaban los panes, que representa el pan de la liberación, ¿verdad? Y son cristianos que ya tienen revelación, que tienen conocimiento, que creen en los 5 ministerios, que están más avanzados,
¿verdad? Pero no es el nivel en el que nosotros nos queremos quedar, sino que queremos entrar al lugar santísimo, que son los cristianos que dan el fruto al 90%, y para entrar a ese lugar se necesitaba la humillación, es decir, entrar arrastrados, ¿verdad? Y con campanillas. Entonces son tres tipos de cristianos que todos son salvos, pero con diferente nivel. La mayoría de la cristiandad en este tiempo son cristianos de atrio, que solo pueden dar fruto al 30%, porque no tienen revelación, no tienen cobertura, no reconocen a los 5 ministerios, etcétera, ¿verdad? Ahora, el río de Ezequiel, que también me interesa, note usted que había, dice a la gente que entra, el agua le podía llegar a los tobillos, que representa tal vez un 10%, a otros a las rodillas, que representa el 30%, a la cintura, que representa el 60%, quizás al cuello el 90%, y ya cuando no se puede nadar en ese río, que fue lo que le dijeron al apóstol Pedro, le dijeron: Pedro, tú ahorita vas y haces lo que tú quieres, ¿verdad? Vas para allá y haces lo que tú quieras, pero cuando el Espíritu Santo te gobierne, dice, vendrán días donde tú vas a hacer lo que tú no quieres hacer, es decir, otro te va a gobernar, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando uno está metido hasta el fondo, al río de Dios, y donde el Espíritu nos cubre completamente, y el Espíritu nos da órdenes y nos dice: haz esto, haz aquello, y nos impulsa a hacer lo que hacemos. Entonces hay cristianos que están por niveles. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de la predestinación, ¿verdad? Porque hay un tema muy polémico de que de todo el tiempo, que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo siempre he creído que la salvación nunca se pierde, el que se pierde es la gente. Ahora, pero lo que quiero decir con relación a este punto es que existen dos corrientes desde el principio, que sí, unos están a la derecha. Esto parece política, los de la derecha y los de la izquierda. Unos dicen que sí se pierde, y lo extraordinario de esto es que hay bastantes citas bíblicas para afirmar esta doctrina, que sí se pierde. Por otro lado, existen los otros que dicen que la salvación no se pierde, pero también lo extraordinario es que hay muchas citas bíblicas donde se demuestra eso, ¿verdad? Entonces unos dicen que sí se pierde, otros dicen que no se pierde, ¿verdad? Pero la verdad es que esto tiene que ver un poquito con la predestinación. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:45, dice que el que oyó al Padre en la escuela del Padre, es decir, había una escuela cuando nosotros éramos espíritus, que dice Cristo, el que aprendió del Padre, el que el Padre enseñó y aprendió, ese es el que viene a mí. Ahora, Dios es justo, y Dios los enseñó a todos los espíritus, les enseñó. Él es el maestro de maestros. Hay tres tipos de maestros. Está el Padre, que nos enseñó cuando éramos espíritus solamente, y luego está el Señor Jesús en en el tiempo de su ministerio. Él es el maestro de maestros y es el prototipo del ministerio del maestro, pero también el Espíritu Santo nos enseña. Pero en la escuela del Padre, el Padre es maestro de maestros y Él enseñó a todos los espíritus, pero el problema no está en el maestro, sino está en los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que dice Cristo, el que al Padre le enseñó y aprendió. Quiere decir que hubo quienes no aprendieron. Entonces hubo quienes aprendieron mucho, quienes aprendieron poco y quienes no aprendieron nada. Los que aprendieron mucho son los que ya vienen con un título, cuando vienen a esta tierra y caen en un cuerpo, ¿verdad? Y se les da un cuerpo y un alma. Estos espíritus ya traen un título, como Jeremías, que Dios le dijo: te pondré como profeta a las naciones. Es decir, traen ya la enseñanza, ya traen un diploma, perdón, y esto se le llama preexistencia, ¿verdad? Y aquí solamente vienen a desarrollar su ministerio, ¿verdad? Pero si eso es en el Antiguo Testamento, continúas en el Nuevo Testamento. Me refiero a los 5 ministerios. Entonces quiere decir que estos ministerios ya son predestinados. Entonces hay quienes aprendieron mucho, quienes aprendieron poco y quienes no aprendieron nada. Los que aprendieron poco son los optativos. Es decir, hay personas, como estoy hablando de la salvación que se pierde o no se pierde, y de la predestinación, quiere decir que va a haber unos que sí se van a perder, otros que no se van a perder. Los que
por alguna manera decirlo, los que vienen predestinados, no para salvarse ni para perderse, porque la salvación no es para salvación o para predestinación, ¿verdad? Sino es para una función. Pero lo que sí quiero decir es de que hay quienes aprendieron mucho, quienes aprendieron poco y quienes no aprendieron nada. Los que no aprendieron nada son los que vienen ya perdidos. A esos, aunque uno les hable y les hable, no van a entender, no van a agarrar una. El ejemplo que podemos tener es el Judas y el anticristo. Ellos ya venían perdidos. Y eso que Judas tenía un ministerio quiere decir que el Señor Jesús le dio la oportunidad y que Dios no es injusto, que Dios no hace más a unos o más a otros, sino que eso depende del vaso, no depende de parte de Dios. Pero también están los optativos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay citas para decir que la gente no se va a perder, ¿verdad? Pero hay citas para otros que sí se van a perder. Entonces hay unos que sí se van a perder y otros que no. Pongo el ejemplo, en el libro de los Hechos estaba Pablo, estaba Bar Jesús y estaba... Ay, este hombre se me olvida, se me fue la cita bíblica de este personaje, que viene Bar Jesús, que es figura de los que están perdidos, y viene y le habla a este hombre que se me olvida el nombre, que está en el libro de los Hechos, se me olvidó también el capítulo, perdón. Y lo quiere convencer, ¿verdad? Entonces, Bar Jesús, fíjese que Bar significa hijo, y Jesús sería hijo de Jesús, sería el prototipo del anticristo, pero este representa el grupo que ya viene perdido. Ahora viene Pablo, que Pablo representa a los que son salvos, y el que está en medio, que es al que van a convencer, son los optativos, es decir, son los que aprendieron poco, ¿verdad? Y ellos van a definirse si se salvan o se pierden. Esos son los que sí se pueden perder, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos esto? Porque dice la Biblia, por ejemplo, una de las citas bíblicas que dice, si el Padre está un árbol, ¿verdad? Y Dios arrancó las ramas naturales que representan a los judíos, dice, arranca las hojas naturales, y otras las deja desgajadas, y agarró unos acebuches, es decir, plantas corrientes, y las injertó en el árbol natural, y que nosotros somos ese acebuche, somos esas ramas, por así decirlo, injertadas. Dice, si Dios no tuvo compasión de las ramas naturales y las arrancó, aunque no todas, porque unas quedaron desgajadas, dice, ¿no cree usted que haría lo mismo con las que no son naturales? ¿No se atrevería a Dios? Por otro lado, dice la Biblia, dice en el libro de Apocalipsis, dice que si cuando habla del libro de la vida, dice, no te borraré del libro de la vida, a una de las iglesias. Si haces tal cosa, no te borraré. Quiere decir que puede borrar del libro de la vida, ¿verdad? Entonces está esa opción de poderse borrar del libro de la vida. Hay muchas citas que demuestran que sí se puede perder la gente, pero por otro lado hay otras citas donde dice todo lo contrario, ¿verdad? El que empezó la obra en nosotros la va a terminar, pero ¿qué pasa con aquel que no la termina? Por otro lado dice que cuidemos esta salvación tan grande, ¿verdad? Entonces hay varios grupos de salvos, ¿verdad? Así como de la fe dijimos la otra vez que hay niveles de fe, ¿verdad? La fe como don, la fe como fruto y la fe natural. La fe natural es para todos. Dios le da una porción a todos. Así el Padre los enseñó a todos de igual manera, ¿verdad? La fe como fruto, esa uno tiene que regarla, tiene que cuidarla, quitar las hierbas malas, quitarle los estorbos y estarla checando para que crezca sana esta planta que se llama fe, ¿verdad? Así es la salvación también. Ahora, si nos dicen que la cuidemos, yo pongo de este ejemplo, yo le doy a usted una libreta, le digo, esto es tuyo, ¿verdad? Así es Dios con la salvación. Ahora, lo que tú hagas con eso ya es responsabilidad tuya, ¿verdad? Tú puedes regalarla, cuidarla, perderla, rayarla, lo que tú quieras, pero esa es tu decisión, tu responsabilidad. Dios murió por ti, murió por mí, pero es nuestra responsabilidad cuidar esta salvación tan grande. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones.